A don José Montserrat, catedrático de Telecomunicaciones, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, asesor del Banco Mundial, asesor del Parlamento Europeo y experto en 5G. José Montserrat, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, pero yo me voy también ya, he visto las imágenes. Yo estoy haciendo la maleta ya. Yo sabía que usted se iba a apuntar también. Al final, los que somos mediterráneos no lo podemos evitar, ¿eh? Y más con esas imágenes tan bonitas como esta. Profesor, le quería preguntar, estamos viendo un espectáculo a veces grotesco, dantesco, que lo que hace es polarizar a la sociedad española. Y si somos el reflejo de lo que estamos viendo en el Congreso o en el punto que tenemos ahora mismo de Comisión de Reconstrucción, mal vamos. Pues sí, unas imágenes bastante lamentables, ¿eh? Independientemente de los signos políticos, de los intervinientes. Estamos hablando de una comisión de reconstruir un país que ha sufrido entre un 8 y un 15% de caída del PIB esperada. Eso, ya te digo, que solamente se conoce en periodo de posguerra y no hemos tenido un comportamiento así desde nuestra guerra civil. Entonces, yo creo que estamos en un momento de olvidar nuestras diferencias, de asumir que entre todos tenemos que reconstruir este país, tenemos que intentar que este verano sea muy bueno, como decía antes la alcaldesa. Si conseguimos un verano bueno, saldremos económicamente mejor a partir del octubre. Y bueno, las imágenes que vi yo ayer me dieron mucha pena. La verdad es que ver al vicepresidente segundo tachando de golpista a un representante político, el otro yéndose, pegando un portazo, quiero decir, lamentable. Sinceramente, no han estado a la altura, por lo menos hasta la fecha. Y de todo esto nos lleva a la crisis del automóvil. No tan solo Nissan con el cierre de sus plantas en Cataluña, sino también lo ha anunciado Renault, lo ha anunciado Mercedes, lo han anunciado también varias marcas, la posibilidad de, al menos, acortar o recortar sus empleados. Esto, junto con la reforma laboral, también es otro mal plan que se nos plantea en breve término, ¿no? Bueno, el sector automovilístico español es el principal sector industrial de España. Genera, no estoy muy seguro de si es un 2 o un 4% de nuestro PIB, pero es un número muy alto directamente en ese sector, aparte de los auxiliares, que sería un incremento. Y sobre todo que España es el segundo productor mundial del automóvil. Quiero decir que la gente a veces no es consciente, pero España es el principal productor europeo y el segundo en el mundo, ¿eh? Entonces, tenemos un sector industrial que tenemos que proteger. Entonces, claro, hemos pasado por una ministra que dijo que los coches habían que dañarles porque eran malos, por un sector en el que no se invierte hace mucho tiempo, por unos comportamientos políticos que llevan a mucha incertidumbre a las grandes multinacionales y encima con amenazas de nacionalización, que eso no hay nada que dé más pánico al sector internacional que un gobierno que nacionalice. Pues ¿qué ha pasado? Pues que efectivamente las grandes empresas están pensando en irse, ¿no? Y eso es una realidad, y como decías tú, no solamente Nissan, ¿no? Renault también lo ha anunciado, el grupo PGA también lo ha anunciado, Ford estuvieron a punto de irse y están haciendo ahora mismo un ERE. Y bueno, es realmente muy preocupante, y lo que tendría que estar haciendo ahora mismo el gobierno es ayudar con efectivamente leyes que permitan flexibilizar el trabajo, que permitan a la industria ser competitiva, que permitan en un momento de poca producción pues no ser perjudicados por unas prohibiciones innecesarias y darle facilidades a los empleadores. Es decir, yo lo digo muchas veces, en este país se ha estigmatizado al empresario. Y tiene que ser al revés. El empresario es el motor de nuestra economía. O sea, no es el Estado, es el sector productivo privado, y por eso estamos en un sistema capitalista, no nos guste o no, es capitalista. Entonces, las acciones del gobierno no están ayudando nada. Usted, que es un experto en datos, está quejándose últimamente de que los datos facilitados están siendo muy irregulares o carecen de datos. Y para más INRI, a usted está utilizando una gráfica suyas para ese informe del 8M, en este caso la Guardia Civil. O sea, sus datos. Sí, yo estaba publicando resultados de evolución de la pandemia desde principios de marzo, bueno, exactamente desde el 28 de febrero. Y bueno, son gráficas con las que he realizado informes. Hice un informe muy específico sobre el impacto del 8M, un informe que mandé a varias comisiones.
Y bueno, es cierto que la Policía Judicial, en este caso del Cuerpo de Guardia Civil de Madrid, ha utilizado uno de mis informes para sus fundamentos respecto a la situación, y lo cual me halaga, ¿no? Porque eso quiere decir que les llegó y que lo han considerado como válido. Y ya te digo que no soy el único, ¿eh? Somos muchas personas que están trabajando con los datos, porque gracias a que trabajamos con los datos podemos predecir lo que va a pasar, podemos tomar acciones para evitar problemas, etcétera, etcétera. ¿Y qué situación estamos? Que desde el 20 de mayo el gobierno no publica datos. No los publica. Entonces, lo único que hace es hacer un resumen en unas gráficas que ellos actualizan diariamente, además en un PDF que no se pueden coger los datos, en unas gráficas que no puedes ver cuáles son los valores, y encima, pues con 3 criterios distintos de acumulación, ninguno de ellos bien explicado, y ya te digo que el grupo de personas que estamos ahora mismo manejando datos en España, estamos entre nosotros intentando explicarnos a ver si alguien encuentra el cómo están procesando los datos para poder digerirlos nosotros en bruto, ¿no? Y es una pena, porque la verdad es que ves las gráficas en el mundo, el Worldometer tiene todos los datos informados en todo el mundo y somos el único país, el único, en el que de repente desaparecen 1.000 muertos, al día siguiente aparecen 2.000, el otro día te dicen que hay 6.000 que no están contabilizados. Es realmente lamentable, ¿no? Y el problema máximo de esto es cuando después hablas con las autoridades y te das cuenta de que esos mismos datos son los que ellos gastan para hacer sus decisiones, que son unos datos que ya digo que no tienen ninguna valía porque no tienen ninguna consistencia en el tiempo. Y sumando esa opacidad, también la tenemos en cuanto a datos de fallecidos, que en un estudio reciente respecto a los fallecidos por esta misma época, pero el año pasado y el anterior, o sea, buscando hacer un análisis en este aspecto, y fallecidos que están en el registro civil, aparece que hay entre 13 y 14.000 personas, o 15.000 inclusive, más fallecidos respecto a otros años en esta época, descontando los fallecidos oficialmente por el COVID. Efectivamente. El problema es que de momento los registros civiles no han podido procesar los datos, han desaparecido varias decenas de miles de expedientes, que es todo dantesco. Después tenemos los registros civiles ya han dicho que no pueden hacer una contabilidad adecuada. Y después tenemos los datos oficiales que el gobierno, después de mucha presión, reconoció que solamente contabilizaba oficialmente los fallecidos en hospital con un test realizado positivo, es decir, si falleces en un hospital sin test no te cuenta, y si falleces en tu casa con test tampoco, o sea, tiene que ser en hospital y con test. Y después tenemos las estadísticas medias de los últimos años, como decías tú, y hay una desviación de mortalidad de 43.000 muertos. O sea, respecto a la media de otros años, tenemos 43.000 muertos más. En concreto, han muerto desde el 1 de marzo hasta el 22 de mayo, que es el informe, 70.000 personas, cuando normalmente mueren, pues no me acuerdo cuántas, 27.000, y la diferencia, esos 43.000, es la desviación estadística que ahora mismo nos dice que estamos, como dices tú, 15.000 fallecidos por encima de las cifras oficiales, que son 27.000 fallecidos. O sea que a priori serían fallecidos por COVID sin testar. Esos 15.000 habrían fallecido bien en un hospital sin haber completado el test, o bien en residencias, que es el principal caso, o en domicilios particulares. Sí. Hemos visto vaivenes, en este caso del Gobierno, por ejemplo, en la gestión de la reforma laboral. En un principio se iba a derogar, después no en su totalidad, solo aspectos más levosos, después de forma literal. Dije yo en un editorial que el Gobierno se había tirado o pegado un tiro en el pie. Al final esto lo que hace es generar de nuevo esa certidumbre, que es lo que menos interesa a la economía y también al turismo. Claro, yo lo explico muy fácil. O sea, la reforma laboral del Partido Popular tiene muchas cosas malas. Yo soy el primero que dice que hay ciertas partes del convenio colectivo que se carga que desde mi punto de vista se tiene que reformar. No creo que haya mucha gente que diga que esa reforma laboral se tenga que parcialmente modificar. El problema es que también hay ciertos puntos que son en estos momentos muy útiles, porque fue una reforma laboral que se hizo en un momento de crisis, en el momento en que el empleador no podía soportar su masa laboral. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un comercio y de repente, por la situación en la que estamos, no puedo pagar a mis empleados, pues a lo mejor a uno de ellos sí, a los dos no les puedo pagar, pero a lo mejor a uno de ellos sí. Entonces, la reforma laboral permite despedir a esa persona por motivos económicos, de forma que yo le tenga que compensar económicamente con una cierta cuantía por el número de años trabajados, pero inferior a un despido improcedente.
Y eso hace que, bueno, haya despedido a una persona, pero por lo menos haya salvado el empleo de otra. Si el gobierno ahora lo que dice es, te voy a prohibir despedir y tú les tienes que seguir pagando el sueldo a estas dos personas, el empleador que no lo puede pagar y que tendría que ir contra sus propios ahorros o contra mi casa o contra lo que sea, pues cierro el negocio directamente. Oye, yo no te puedo pagar, no me dejan pagar solamente a uno, pues os despido a los dos. Entonces, las consecuencias económicas de derogar la reforma laboral es que vamos a tener de repente, y esos son los estudios, unos 3 millones de parados más. 3 millones de golpe. Porque el empleador no podrá hacer frente a un despido estimado de 1 millón que necesitamos. Pero van a despedir 3 porque no les dejamos flexibilizar. Entonces, Nadia Calviño ya dijo, esto que ha dicho el señor Pablo Iglesias, pues no tiene ningún sentido, porque es que ahora mismo, o sea, el empleador necesita despedir, o sea, es así, o sea, yo ando por la calle, voy a comercio, les pregunto y me dicen, pues el comercio está mal. Ahora mismo no podemos hacer frente a los pagos que tenemos recurrentes y tenemos que recortar personal, es que es así, es una desgracia, pero es así. Y ya volveremos al crecimiento y ya volveremos a contratar. Pero ahora mismo es momento de flexibilizar el despido, aunque suene dramático. Y unido a esto, nos llegan las puertas giratorias. El Consejo de Administración de Enagas acaba de incluir a 2 exministros socialistas, Montilla y Blanco, y a un experto de Podemos, Cristóbal Gallegos. Esto era la antítesis de lo que nos habían prometido en campaña electoral. Claro, sí, yo recuerdo al señor Pablo Iglesias y sus puertas giratorias, era uno de sus lemas, ¿no? Con nosotros las puertas giratorias van a acabar y en la primera renovación de Nagas va y se meten 6 cargos políticos, ¿no? Entonces, bueno, pues otra vez, la misma historia. Quiero decir, igualmente, será el PP, será el PSOE o será Podemos. En cualquier caso es reprobable y se debería de acabar con esa actuación. Pero sobre todo si has tenido como bandera el que tú vas a acabar con esa actuación, que en la primera oportunidad ya coloques a los tuyos, pues la verdad es que a mí me dio mucha pena y mucha frustración. La verdad es que, y ellos no dijeron nada, ¿eh? Nadie contestó ni se defendieron, ni, bueno, pues una más de la gente que les observa y que yo espero que estén tomando nota de lo que tenemos ahora mismo en el gobierno. Recientemente, estos días, ayer o antes de ayer, creo que fue ayer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decretó que las redes sociales dejaban de ser o de tener impunidad y neutralidad y que se convertían en corresponsales como medio de comunicación de la información que pudiera emanar sobre ellas. Es decir, que son responsables de aquello que pueda poner uno en redes sociales, con el fin de intentar también coartar la libertad para poder expresarse en esos tipos de medios, en las redes sociales en Estados Unidos. Bueno, el motivo, sí, el señor Trump ayer, además es un decreto durísimo, decretó por orden ejecutiva presidencial que efectivamente todas aquellas redes sociales que utilicen lo que se conoce como la red de verificadores externos, el International Fact Check Network, todas esas redes iban a dejar de ser consideradas redes neutrales y van a ser corresponsables de la información y opinión expresada en sus redes. Esto es un método, como tú decías, de coacción para que estas redes dejen de hacer los famosos fact-checks que bloquean la información que los usuarios libremente suben, ¿no? Estas redes que en España también operan y que te bloquean un contenido en Facebook o te bloquean un contenido en Twitter porque ellos deciden que ese contenido es falso, pues está creando un sesgo ideológico a la información compartida en redes sociales. Y el presidente Trump ha dicho, bueno, si ustedes quieren crear un sesgo, pues ahora mismo se van a responsabilizar de que si ese sesgo dice un juez que es una calumnia, ustedes van a tener que responder ante la justicia por esa calumnia. Porque están bloqueando o están activando ciertas informaciones. Todo esto viene porque el Twitter bloqueó contenidos del propio presidente Trump, contenidos que Twitter afirmó que eran falsos, y el presidente Trump dijo, perdona, eso que lo decía un juez, pero yo digo que son ciertos. Y esto es un ataque contra ese control férreo de los medios del bloque izquierda, porque también en Estados Unidos los medios, estas 3 empresas que te he comentado, Twitter, WhatsApp y Facebook, están controlados ideológicamente por el bloque izquierda, digamos. Esto mismo pasa en España y en casi todos los países donde operan los fact-check. Y bueno, pues ya hay ciertos movimientos para que esto pare, ¿no? O dejamos que todo se transmita, o si bloqueamos a todos los lados, ¿no? No solamente los de uno, ¿no? En cualquier caso, yo quisiera también volver a aclarar, aunque lo hicimos hace la semana pasada o la anterior,
ese bulo que dice que esto del COVID también puede ser, bueno, pues provocado por el 5G y su impacto en la radiación electromagnética. Usted que es experto en 5G, ¿qué nos tiene que decir? Bueno, no es un bulo, efectivamente. Yo he visto muchos vídeos que han circulado por redes diciendo barbaridades, entre otras cosas, y además que es que estos bulos han generado incluso actos vandálicos en España, en Barcelona, para ser concretos, y en Reino Unido, en varias ciudades, y en Italia también en varias ciudades. Bueno, lo que dicen más o menos los bulos es que la 5G está generando una radiación electromagnética en unas bandas no conocidas a una alta potencia y que eso, desde que provoca daños físicos hasta que es la causa del coronavirus. O sea, se dicen cualquier tipo de barbaridades. Entonces, efectivamente, yo puedo confirmar que la 5G opera en una banda conocida, en la que ya se estaba operando anteriormente, en la misma banda en la que opera, por ejemplo, la Wi-Fi de nuestra casa, una banda que está perfectamente controlada por las autoridades sanitarias, y además opera con unos niveles de potencia que son hasta 1000 veces más bajos que los reglamentarios. Es decir, con mucha seguridad por parte de nuestras autoridades sanitarias. Insisto, si en algún momento tenemos que tener algo de miedo o tener algún respeto, que hay que tenerlo a un sistema de transmisión electromagnético, ese es el móvil que tenemos en las manos. Porque la estación base, realmente el nivel de potencia que nos llega donde nosotros estamos está por el orden de los picovatios. Son unos niveles que son inapreciables por cualquier tipo de nuestros tejidos. ¿Vale? Entonces, no hay un especial problema en las redes de comunicaciones 5G comparado con la 4G, con la 3G o con la 2G, que llevan más de 30 años operando en nuestros bolsillos, ¿no? Entonces, ya sabemos que no hay unos problemas específicos y no hay por qué tenerle mayor miedo. Lo que sí que hay que hacer es ver por qué hay ese interés por parte de ciertos estados de meter a Europa el miedo respecto a la 5G, porque lo que está haciendo es bloquear el despegue de la 5G, bloquear el desarrollo tecnológico tan importante que necesitamos ahora mismo para la industria y, por lo tanto, empobrecernos aún más en la carrera tecnológica que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Entonces, hay mucha gente muy interesada en generar ese miedo, muy interesada en empobrecer a Europa y yo creo que es momento de que nuestras autoridades, de nuevo, pues, defendiendo la tecnología, apostando por la modernidad y invirtiendo en este caso en que la quinta generación móvil, que tan importante impacto tiene sobre la industria, llegue lo antes posible. Pues esperemos que esto sea cuanto menos para acabar con los bulos, porque mucha gente puede pensar lo que no es y efectivamente luego pueden haber intereses detrás ocultos que lo que hacen es impedir el funcionamiento o la carrera esa tan importante como para dominar el 5G. Una pregunta, usted que domina los datos, cuando vuelva al fútbol, ¿se va a olvidar todo esto con la corta memoria que tiene este país? Pues la verdad es que sí. Yo lo comentaba el otro día, digo, desde que han abierto Madrid fase 1 y están las terrazas abiertas, ya no hay caceroladas, ni una cacerolada en las calles, ¿eh? Y yo, bueno, tampoco he sido un gran defensor de las caceroladas, pero entendía el enfado de la gente, pero el enfado se ha ido con una caña, ¿eh? Entonces, efectivamente, el fútbol de nuevo vuelve a ser un anestésico para que la gente se olvide de los 43.000 fallecidos y que parezca que aquí no ha pasado nada. Pero bueno, yo personalmente he sufrido la pérdida de 2 tíos míos y mucha gente ha sufrido la muerte de familiares cercanos y yo creo que estamos en un momento de perder responsabilidades judiciales y por vía administrativa a los que no han sabido gestionar la crisis como se debiera. Efectivamente, todos hemos tenido algún familiar que hemos perdido durante esta pandemia que ha afectado a tanta y tanta gente. El señor José Montserrat, catedrático de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia, experto y asesor del Banco Mundial, también asesor del Parlamento Europeo. Muchas gracias por atender a Comarcal Televisión. Espero contar con usted la próxima semana para contar nuevos datos y a ver si conseguimos de alguna manera que ese fase 2 realmente sea hecha con raciocinio y seamos lo suficientemente responsables como para mantener esa distancia de rigor que es necesaria para evitar el contagio. Gracias, muy amable. Un abrazo, Paco. Mucha responsabilidad, sí. Muchas gracias. Vamos rápidamente a conocer la noticia que nos presenta desde la redacción Jenny Perelló y que habla de que los autónomos van a estar mejor protegidos en un